Santiago. Vamos a ir a leer unos versículos de Santiago y en Corintios. Buscad Segunda de Corintios y Santiago. Santiago 1, 12 al 15. Dice así la palabra del Señor. Y luego, si queréis, podéis buscar Corintios 6 del 17 al 18 y Corintios 5, 10. Esos son los versículos que vamos a leer antes de exponer la palabra del Señor en esta mañana. Amén. Santiago 1, 12 al 15. Segunda de Corintios 6, 17 y 18. Y Segunda de Corintios 5, 10. Eso es lo que vamos a leer. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. El 13 dice, cuando alguno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. El 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y el 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Debemos de quedarnos claramente. Pecado es igual a muerte. Y ahora me gustaría que fuésemos a Corintios, Segunda de Corintios 6, versículo 17 y 18. Segunda de Corintios 6, versículo 17 y 18. Dice así. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Y Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hasta aquí la palabra del Señor. Mira, hermano, la Biblia nos enseña que algún día los creyentes también tendrán que rendir cuentas ante el tribunal de Cristo. Ese juicio ocurrirá cuando Cristo vuelva por su iglesia. La Biblia habla del juicio como algo serio y solemne. Nos habla de una pérdida y de una ganancia para el creyente. Nos habla de ser avergonzados o recompensados delante del Señor en su venida. Es algo que está escrito en su palabra. Y dice la palabra del Señor que su palabra no pasará, siempre permanecerá. Es más, dice que Él hará que su palabra se cumpla a través de los tiempos. Amén. También habla de todos
todos y de cada uno, de todos, y cómo compareceremos ante su presencia. Dice que toda rodilla se doblará ante Él y que no habrá nada que quede oculto para Él en su presencia. Debemos ser conscientes de todo eso. Hay que traer una conciencia a nuestras vidas como hijos de Dios, como hijos que hemos sido llamados, rescatados y guardados por Él. Nosotros debemos coger una conciencia profunda de estas palabras. Saber que un día el Señor volverá y que con Él van a venir cosas buenas y cosas que quizás no son. Vendrá una balanza, vendrá algo que está escrito con Él. Él no es Dios para engañarnos. Él es Dios que dice lo que va a acontecer. Entonces debemos entender que la palabra es verdad y que tarde o temprano se cumplirá. Por eso, el verbo comparecer significa ser revelado, abierto públicamente. Y Dios dice que examinará y sacará a la luz en su verdad, en su verdadera verdad, en lo más limpio de la verdad de Dios, sacará todo a relucir en ese momento. No habrá nada que nadie pueda esconder. Es imposible. Será una realidad hecha en nuestras vidas. Dice que Él examinará y sacará a la luz en su verdadera realidad y a la luz de su palabra los actos secretos como son el carácter, las intenciones, las palabras, las acciones, las buenas y malas actitudes, la falta de perdón, la falta de amor y la falta de entrega a su obra. Porque hemos sido llamados, hemos sido rescatados, pero también hemos sido llamados a dar lo que Él nos da. No nos podemos quedar solamente con lo que Él nos da para nosotros. Eso es de Él para que nosotros lo demos. Ahí, hermanos, hay una obra que hacer. Y como pueblo de Dios debemos entender que tenemos que hacerla. En resumen, hermanos, tendremos que dar cuenta de nuestra fidelidad o de nuestra infidelidad a Dios. Pero también dice su palabra que las malas acciones del creyente, cuando se arrepiente, y escuchad bien esto, porque Dios es un Dios siempre que tiene cuidado de todo. Dice que las malas acciones del creyente, cuando se arrepiente de ellas, son perdonadas. ¿Amén? Son perdonadas. Si yo me arrepiento, Dios me perdona. Tenlo seguro. Y eso el Señor dice que lo echa al mar. Se olvida de esa agresión. No se olvida de lo que pasó. Se olvida de esa agresión porque Él ha zanjado contigo
personalmente y conmigo ese pecado. Pero escucha, con respecto al castigo eterno, cuando Él venga, serán vistas, pero no serán pasadas, porque ya hubo un arrepentimiento aquí en la tierra delante de Cristo. ¿Estamos entendiendo? Cuando el tribunal de Cristo llegue y nosotros tengamos que dar esa cuenta de todo lo que ha sido nuestra vida, las cosas que no hayamos arreglado en este mundo saldrán a la luz, estarán delante de Él, pero tendrán una consecuencia. ¿Buena o mala? Pero cuando tú o yo, el primero, no me arrepiento, no perdono y sigo en mis 13, si cuando Él venga, que Dios quiera que nos dé mucha oportunidad todavía, cuando Él venga, si eso no está arreglado, no solamente estará delante de su presencia, sino que tendrá que juzgar eso. Entiende bien esto, iglesia. Por eso dice el sol, que no se ponga tu enojo sobre tu cabeza antes de que se ponga el sol. Arregla las cosas. Porque si mañana viene Cristo, esa agresión será sospesada. Tengamos en cuenta, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos 8:13 lo dice claramente. Mira, hermano, no le des tregua al enemigo. No le des tregua, solo quiere tu muerte. Física y espiritual. No solamente física, espiritual. No le des tregua. Arreglemos como pueblo de Dios las cosas para que cuando llegue el momento las tengamos arregladas delante de nuestro Señor. Porque el Señor dice que lo que tú arregles, que tú quieras, que tú te empeñes en arreglar aquí, Él solo verá. Ah, pasó esto, sí, pero está arreglado. Ah, no pasa nada. Porque nosotros como pueblo de Dios nos preocupamos de que aquello se quedara arreglado. Porque si no, se quedará pendiente. Nosotros lo podemos esconder, lo podemos aparcar, lo podemos echar para un lado. No quiero verlo, no quiero saber nada. Pero si en ese momento viene el Señor, aquello que está aparcado, escondido, que nadie lo sabe, que nadie lo ve, aquello Dios hará así, ¡fa!, y se pondrá delante de su presencia. El Señor tendrá que juzgar la obra, la forma, si hubo o si no hubo perdón, cuando de la otra manera esto es verdad que pasó, porque no se le escapará nada. No hay ni un detalle, ni un punto, ni una coma que se le pueda pasar al Señor cuando llegue ese momento. Pero qué diferente es que cuando llegue, no, esto se arregló. Ellos le pidieron perdón a mi hijo. A mi hijo le pidieron perdón. Allí en la tierra se dieron cuenta a través de mi Espíritu Santo que yo les di y ellos
fueron obedientes. Esto no tengo que juzgarlo. Otra cosa. Qué bueno es presentarse delante de la presencia del Señor, teniendo tus cuentas arregladas. El primer beneficiario de todos es uno mismo, delante de Cristo. Iglesia, lo que hoy estoy hablando es de parte del Señor, porque no podéis llegar a saber la lucha que he llegado a tener para poder dar esta palabra. Tómala, por favor, tómala. Mira, hermano, no hay nada que no sea expuesto delante de Dios. No hay nada. Dice Colosenses 3:25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, pero el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay excepción de personas, Y en 2 de Corintios 6, 17 y 16, como hemos leído al principio, nos dice, por tanto, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, no toquen nada impuro y los recibiré. Seré para ustedes un padre y ustedes serán para mí hijos e hijas, puntualmente. Hijos y hijas. Es como diciéndote, no me olvido de nada. Os estoy puntualizando que no me olvido de nada. Hijos e hijas. No hago excepción de personas. Eso lo dice el Todopoderoso, el que gobierna en el universo. Aún el universo es finito, pero Él seguirá siendo infinito. Dios mismo recordará y recompensará. Es lo que siempre me ha gustado del Señor. Que viene y te dice, Manolo, esto y esto, no quiero que lo hagas más, no me gusta de ti. Y yo, Señor, ¿cómo cuesta? Pero siempre tiene una salida. No te agarres solamente a la salida. Debemos sufrir un poquito primero, porque eso hará que cambie nuestro carácter. Un carácter que Él quiere ponerlo a su imagen y semejanza. Efesios 6:8 nos dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Del Señor. Del Señor. Sea siervo o libre. No es un estatus lo que mira el Señor. No le importa que seas siervo o libre, no le importa que seas arquitecto o médico, no le importa que seas, que barras o que fríes, no le importa. Él cuando viene y mira tu corazón. ¿Qué hay en el corazón de este hijo?
Debemos ser conscientes de eso. Dios no es deudor de nadie. Es un Dios justo que juzga en santidad tanto a los buenos como a los malos. A los buenos como a los malos. Aquí no se escapa nadie. Amén. A los buenos como a los malos. Como pueblo de Dios debemos ser conscientes que tarde o temprano Cristo se revelará a este mundo que va lentamente en decadencia, y debemos ser muy conscientes que con Él vendrá un juicio a la tierra. Eso nos debería llevar a perfeccionarnos. A tener la intención cada día cuando nos levantemos de perfeccionarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Tendría que llevarnos a eso. Señor, ¿qué va a pasar cuando vengas? Yo necesito saber de ti. Necesito perfeccionarme en tus caminos, porque dice que vendrá de repente, cuando menos no lo esperemos. Pero si nosotros cada día, cuando nos levantamos, tenemos esas ganas de perfeccionarnos en su presencia, buscamos lo que es de Dios, nos arrepentimos, miramos de estar a cuentas con Él, el Señor puede venir cuando quiera. Y si tú ya has arreglado tus cosas aquí, ¿qué temor puedes tener de esa venida? La palabra dice que debemos orar: ven, Señor Jesús. ¿Por qué dice eso? Los que tienen temor dicen eso. Son los que están a cuentas con el Señor. Que si vienes, Señor, bienvenido. ¿Entendéis, iglesia? Es tiempo ya. Es tiempo de coger y hacer así y dejar todo lo que estorbe el fluir del Espíritu de Dios en nuestra vida a un lado y coger lo que es del Señor. Apodérate de Él, de todas sus promesas. Son para nosotros. No las ha hecho para otros, es para nosotros. Apodérate, vívelas, gózate en medio de ellas, escudriñalas, porque eso traerá vida. Como esta mañana nos ha hablado nuestro hermano Natán, la victoria la traerá el Señor. Nosotros nos prepararemos para la batalla, pero la victoria no la podemos ganar, es Él quien la gana. Pero nosotros debemos prepararnos. Eso, hermanos, como hemos dicho, nos debería llevar a tener la necesidad de una vida santa, agradable, piadosa, como dice el Salmo 24:4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. El versículo 5, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. ¿Os imagináis qué promesa?
Iglesia, por favor, te lo pido. Aférrate a ella. Así que, hermanos, el amor de Cristo por su Padre, quien lo envió, también se manifiesta en su amor por la justicia y también por el rechazo al pecado. Cuando te dice a través de su Santo Espíritu, no te acerques a Él. Eso es también amor. Tenemos un entendimiento del amor de Dios muchas veces que solo queremos ver lo bonito. Pero cuando viene y nos dice, mira, Manolo, estás siendo muy tozudo con este tema. Y yo quiero que seas manso. Manso no quiere decir que no veas las cosas que te suceden. Sabes muy bien lo que hay a tu alrededor, pero Dios te llama a ser manso. Eso cuesta, pero eso es amor de Dios. Eso es amor de Dios. Eso es amor. Cuando viene el Señor y te dice, no hagas esto más, que a mí no me gusta. Eso es amor de Dios, porque lo que Él está haciendo es guardar nuestras vidas. Pero a nosotros nos corresponde hacer algo. Acercarnos a la salvación provista por Dios, para que cuando llegue ese momento, esa balanza, podríamos decir, tener la seguridad de ser aprobados por Él. Porque nuestra ciudadanía, dice la palabra, está en los cielos. Dios ya la preparó de antemano. Tu ciudadanía como hijo de Dios, mi ciudadanía como hijo de Dios, no está aquí. Esto es momentáneo. Lo mismo que el cuerpo, es momentáneo. Por supuesto que debemos de cuidar de todo, porque es algo que nos lo dio Dios y debemos ser respetuosos con las cosas que Dios nos da. Pero mi ciudadanía no está aquí, está allí con el Señor. Es un pueblo llamado a hacer buenas obras, que debe pasar y que tiene que saber que su ciudadanía está con Él. Dios mío. Tener la seguridad de ser aprobados, hermanos, en esta mañana, por Él. Tener esa seguridad. Y yo le decía al Señor, Señor, a mí me gustaría que me dieras solamente una palabra como conclusión para que yo pudiera tener esa seguridad cada día. Algo que no sea complicado, sencillo, que yo pueda recordar cuando me levanto cada mañana. Decir, Señor, yo sé que voy a tener esa ciudadanía. El Señor puso al Espíritu Santo en este mundo, solamente con un propósito: que Él pudiera cada día y cada momento de nuestra vida guiarnos
hasta esa ciudadanía. Si tú te acercas cada día a la persona del Espíritu Santo, tú llegarás a tener la certeza, esa certeza que a todos muchas veces viene el enemigo a robarnos, esa certeza, porque estarás a su lado. Vendrá tiempo bueno, vendrá tiempo malo, pero si tú te mantienes con Él, al lado de Él, buscándole a Él, eso traerá una certeza de que un día estarás en el Señor. Hay un versículo que me gustaría leeros antes de acabar, que está en 2 de Corintios 6, y dice el 15 y el 16. ...15 y 16 de 2 de Corintios 6... dice: y qué concordia, qué parentesco, qué une algo, podéis poner lo que vosotros creáis, qué concordia Cristo con Belial. ¿Qué tiene que ver él con Belial? ¿Qué tenemos que ver nosotros con el pecado? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Hermanos, si hay algún privilegio en este mundo que puedas tener, es eso. Que Dios pueda vivir en nosotros. Es algo para estar muy agradecidos cada día. Dice, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos me serán mi pueblo. Coge estas palabras, enmárcatelas. Cuando venga el enemigo a decirte que no eres, que no vales, que no es, dile, Señor, yo soy lo que tú dices que soy, pero tienes que arreglar cuentas cada día con el Señor. Porque si no arreglamos cuentas y vamos llenando la estantería de pequeños rincones que cogen polvo y que ya llega el polvo a tal punto que ya no vemos qué clase de rincón tenemos allí, llegará un momento que vendrá el Señor y esa estantería brillará porque saldrá todo a la luz. No dejes rincones en tu vida, hermano. No dejes rincones. El Señor lo dio todo en la cruz. No se quedó ni siquiera con esto. No se quedó ni siquiera con esto. Por amor a cada uno de nosotros. Entonces, hermanos, por amor a Cristo, limpiemos nuestra estantería. Porque los primeros beneficiados
seremos nosotros. Que el Señor os bendiga en esta mañana, que nos bendiga, yo me meto ahí adentro también. Que nos bendiga, amén.